¿no? Le damos la bienvenida al doctor Ricardo Garrido Pérez, que nos va a hablar acerca de Coiba, las lecciones de sostenibilidad ambiental emanadas desde la cárcel. Bienvenido, profesor. Gracias, es un placer estar con ustedes. Las preocupaciones ambientales han sido objeto de conversación en esta sala a lo largo de toda la tarde. Entonces es para mí un honor traerles algunas lecciones llegadas, no de arriba a abajo, por ejemplo, de la Unión Europea y su experiencia, sino de abajo arriba, de lo más bajo de nuestra sociedad, que son los presos, que tienen algo que enseñarnos también sobre cómo tener algunas buenas prácticas de uso y manejo de los recursos naturales. En el panel de la izquierda está mi principal colaborador, él es Narciso Malimali Bastidas, cronista de Coiba, junto con Sara Justo y de parte de la Estación Científica Coiba IP. Es un placer estar aquí con ustedes. Esta charla es más cualitativa, pero tengo algunos datos cuantitativos ya. Nosotros tenemos inventariadas los árboles de 10 centímetros de grosor, de diámetro en adelante, en 9 parcelas en la isla de Coiba, y ya estamos logrando bastante confiablemente una identificación taxonómica de ellos, y las hemos ordenado según el historial de uso del territorio reconstruido por más de 150 años para los globos de terreno, y en el caso de estos terrenos en particular, más de 100 años ya. Y en el eje de las Y ustedes encuentran un indicador de biodiversidad, el valor alfa de Fisher, y aquí hay algunos usos del suelo y se ve claramente una especie de, digamos, línea de tendencia muy clara entre la biodiversidad de las selvas secundarias de algunos sitios de Coiba a posteriori, es decir, después del impacto antrópico. De modo que lo que traemos aquí son evaluaciones bastante empíricas de cuáles impactos antrópicos del pasado han afectado peor que otros a la recuperación forestal. Tenemos datos ya también de área basal y de otros indicadores muy prometedores de mejoramiento o de resiliencia, que es el término que usamos en ecología terrestre, de la selva. Y este es Malimali Bastidas tomando los datos conmigo. Pero conjuntamente con eso reconstruimos la historia del penal, la isla de Coiba en su totalidad, desde una perspectiva agropecuaria, es decir, desde la perspectiva de la perturbación antrópica. Tenemos una pregunta que permite justificar esta charla y que tiene que ver con lo aquí hablado hasta el momento. ¿Por qué en Coiba no hubo desastres naturales como los aquí fotografiados, mientras en el resto del país sí? Durante nuestro estudio del historial de los hechos de Coiba, tenemos desastres humanos, tenemos una historia muy triste de la cual no he venido a hablarles, pero no aparecen problemas. Y cuando conversas con Malimali de la fotografía, quien estuvo recluso en Coiba por 10 años y es guardaparques por 20 años más y todavía realiza sus investigaciones, él es mi historiador de cabecera, ¿ok? No hubo esos grandes problemas. Había problemas ambientales, pero no hubo catástrofes. ¿Por qué en Coiba no y en el resto del país sí? Coiba es una especie de microcosmos del estilo como los panameños nos hemos ido relacionando con la naturaleza a lo largo de todo el siglo XX. Así que ahora es mejor hablarles de la metodología. Queríamos averiguar para la charla de hoy quién decidió qué, cuándo y en qué contexto ecológico, y si estas decisiones se ajustaron o no a las restricciones ambientales en las cuales se ejecutaron. Así que esto fue una investigación multidisciplinaria. Tuvimos que integrar información de observaciones y mediciones en los mapas y el terreno. Fuimos al campo, testimonios de informantes clave que van desde reclusos hasta viejos custodios, imágenes satelitales, libros y tesis de la Universidad de Panamá y la Simón Bolívar particularmente, observación participativa y directa gracias a que Malimali estuvo recluso y fue protagonista de los hechos. Pero además de eso se ha dedicado sistemáticamente a estudiar la literatura y a publicarla. Y la flora indicativa y otras informaciones como esa para arreglar una cronología de los hechos del impacto antrópico en Coiba. Y por favor no se me asusten con tanto dibujo. Hemos logrado construir en una línea de tiempo de más de 150 años esos principales hechos agropecuarios. Hemos logrado dividir eso en periodos, y si usted quiere venir a estudiarlos conmigo, ya tenemos la periodización del impacto antrópico, qué, cómo, cuándo, dónde
el uso de agroquímicos, por ejemplo, etcétera. Y aquí se ven algunas de las fuentes. La tesis del licenciado en Derecho y también doctor Rubén Blades, la de Isolda Berbey de Quijano, a mi juicio el mejor estudio que académico alguno ha hecho sobre COIBA, pero también entrevistas como aquellas con el sargento Díaz Agel, que estuvo por 30 años trabajando en COIBA desde sus inicios. Así que vamos a los resultados porque el tiempo vuela. Bueno, COIBA fue fundada, como lo saben, por el arquitecto de la nación panameña, del Estado que conocemos hasta hoy, que fue el doctor Belisario Porras, y él instauró en COIBA una institucionalidad que se mantuvo a lo largo de los 84 años de vida del penal. La figura principal del uso del suelo era el jefe de agricultura. El primero fue don Atanasio Cañizales de los Santos. No tenemos fotos de él, lamentablemente, pero luego de él, toda la serie de jefes de agricultura que tuvo COIBA se mantuvieron allí, eran gente de mucha preparación académica y talento, algunos con grado militar y ya a partir de una fecha más o menos temprana, militares con título de ingeniero, agrónomo también, y no solamente rangos de capitán, etcétera. Lo que hemos encontrado apunta a que en COIBA tuvimos un caso exitoso porque conservaron el 80% de la superficie insular cubierta de selva vieja, que hoy en día se le atribuye más de 500 años de estar esa selva allí. En Panamá hemos desmontado demasiado. En COIBA consideraron la topografía quebrada, a veces la medimos y a veces alcanzaba los 45 grados de inclinación, a pesar de lo relativamente pequeña que es la isla, mientras que en Panamá ya estamos trepados en Chiriquí, en las tierras altas, talando mucho. El clima en COIBA y su estacionalidad fueron tomadas en cuenta, al igual que la topografía, por los jefes de agricultura, mientras que acá pues no tanto, parece que nos olvidamos de que somos un país de aguaceros torrenciales. Cuidaron del agua bebible en COIBA, de ese problema de que las porquerizas no jamás pasó en COIBA, y conste que hubo un campamento con el nombre así, porqueriza, que llegó a tener en su momento más de una veintena de reclusos atendiéndolo, o sea, era una porqueriza grandota, a inicios de los 70 con más de 120 chanchos enchiquerados simultáneamente al año, por lo menos al momento de la visita que hizo Isolda Berbey. Ellos pensaron en las corrientes marinas, después podemos ver esto, pero aquí pareciera que no. Tumbamos demasiado manglar, por ejemplo. Y en COIBA es importante, hubo un aspecto político, se mantuvo siempre un objetivo, misión y plan permanente de uso del territorio, mientras que aquí en Panamá las cosas andan con cada propietario de la tierra con su propio plan. La tierra tenía monopolio estatal en COIBA. Bueno, entonces, ¿qué nos diría alguien como Atanasio Cañizales o los jefes de agricultura si vieran hoy en día lo que nos pasa en el país? Dirían, bueno, mira, acuérdate que los ecólogos plantean que cuando el relieve es muy quebrado y el clima es muy lluvioso, las selvas te van a ayudar a reducir tanto la erosión como la pérdida de nutrientes de la tierra por lixiviación, es decir, a mantener la fertilidad, pero además van a conservar los acuíferos y la calidad y cantidad de agua. Vamos, por favor. La sedimentación en las cuencas, por ejemplo, se dio en COIBA, pero las fuentes de agua bebible las cuidaban como oro en polvo. Y eso garantiza que se pueda producir mucho alimento por largas décadas, incluso en los débiles suelos tropicales que tenemos. Acá, por ejemplo, tienes el tema de la topografía plana en Panamá, en el istmo, en todas las zonas que he logrado acorralar un poquito en rojo, y en COIBA también, miren más o menos qué bien, que representa COIBA muchos de los aspectos de la situación nacional. Es decir, no tenemos que ir a buscar un doctorado en Alemania para saber hacer las cosas bien. Los jefes de agricultura de COIBA ya lo hicieron. Aquí en Panamá, los problemas que tenemos hoy son consecuencia de nuestras relaciones con el ambiente de ayer. Acuérdense que los árboles y las lianas son plantas muy longevas. Aquí, por ejemplo, en el panel de abajo, tenemos los riesgos de inundación y deslizamiento de tierra por distrito. Esto es un mapa de SINAPROC y le he superpuesto una red de las principales carreteras de la República. Y tomé mapas viejos del Ministerio del Ambiente, acá arriba, del año 47 y del 92, señalando cómo fue avanzando la deforestación, y fíjense la asociación que tuvo con todo eso, y ahí se ve, al menos a simple vista, sin necesidad de numeritos, una correlación bastante fuerte entre lo que fue la tala y el desboscamiento nacional y los desastres naturales que tenemos hoy en día. Así que para revertir eso,
vamos a demorar las décadas que tardan en crecer los árboles y consideren los bosques como totalidad. Los jefes de agricultura, si vivieran hoy, nos dirían, tienes terreno quebrado y tienes acuífero. Bueno, deja que la selva sea bien grandota, continua y que permanezca. ¿Ya? En verde oscuro, el 80% de la superficie de la isla de Coiba, que también coincide con las zonas de topografía más quebrada, con su bosque espeso, que hoy en día le atribuimos más de 500 años, salvaguardando por lo tanto la entrada gradual de nutrientes que se perdían por la agricultura, que se enfocó por acá, y la ganadería desde acá, gradualmente, desde las tierras altas. Es decir, un buen agricultor es un buen ecólogo. Hablen con los viejos y pregunten cómo trabajaríamos la tierra para mejorar la situación nacional. Allí habrán respuestas. En el panel de la derecha, la red hídrica de Coiba, y fíjense, cada cuadrito es un campamento, y los ponían cerca de los cuerpos de agua. Había contaminación, pero cuidaban la que se iban a beber. Vives en un país con lluvias muy fuertes. Esto es un diagrama ombrotérmico de la isla de Coiba, del libro de Alicia Ibáñez. Bueno, si vives en un país así, entonces tienes que organizar bien tu producción de carne. La ganadería tiene que ser transhumante. Acá en Coiba, en la zona de Punta Damas, allá más arribita, eso era la sede del gran potrero de Coiba que abarcó prácticamente toda la llanura que ven en la mano derecha. Pero allí la tierra se drena muy bien a pesar de los torrenciales aguaceros, así que durante el invierno la ganadería de Coiba se enfocaba allí, mientras que la parte de Catibal y San Juan, que es tierra negable, ahí producían el arroz. Y después de varios ciclos de producción, venía la época seca en Coiba y sacaban, después de la última cosecha de arroz, metían al ganado ahí. El ganado no se enfermaba, pero estas son técnicas viejas. Así que lleguemos ya a concluir en algunas cosas. Bueno, miren, yo creo que de las lecciones de Coiba, que son muchas, nosotros logramos identificar en nuestra revisión de la historia de Coiba junto con Malimali y Sara Justo 36 decisiones, estudiando más de 150 años de uso del territorio. Y las conclusiones son, bueno, si tú conservas la selva vas a prevenir desastres. No es nada nuevo. No necesitas un doctor en ecología para que te lo diga. Los campesinos ya lo saben. Luego, si respetas las restricciones ambientales, puedes seguir produciendo alimentos por las largas décadas. Esto es novedoso para nosotros los ecólogos. Es un desafío para los que estamos convencidos de la fragilidad de los indicadores de fertilidad de los suelos tropicales. Pero ojo, lo hablamos después porque el tiempo nos come. Y tercero, mire, vea, aquí viene gente de la Unión Europea, de Estados Unidos, de no sé qué, a deciros cómo tenemos que conservar el ambiente. No está mal, muchos ya estudiamos por allá también, pero adentro, en las costumbres de nuestra propia gente, de esos viejos, muchos de los cuales no saben leer ni escribir, algunos de ellos reclusos, presos en Coiba, que los hemos tratado como escoria, bueno, la cultura agropecuaria de ellos no solamente es de machetear y cortarlo todo, también contiene bastantes conductas conservacionistas, así que solamente tenemos que saber organizarnos entre nosotros. A nombre de la Estación Científica Coiba IP y de mis coautores acá en el centro, Sara Justo, bióloga marina, y acá Narciso Malimali Bastidas, el cronista de Coiba, gracias a todos ustedes.